Bienvenidos al podcast La Antropología en tiempos del coronavirus, proyecto coordinado por la doctora en etnología Neira Alvarado Solís, profesora investigadora del Colegio de San Luis. En esta novena emisión presentamos los efectos colaterales de la crisis del coronavirus, de la inmovilidad global a las soluciones emergentes de la socialización virtual. Nuestro invitado en esta sesión en conexión vía remota es el Dr. Sergio Armando González Varela, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor, muchas gracias por aceptar participar en esta sesión. ¿Puede platicarnos un poco sobre sus investigaciones? Buenos días, mi nombre es Sergio Armando González Varela, yo soy doctor en antropología por la Universidad de Londres y trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Soy antropólogo, me dedico a temas de la antropología afrobrasileña, pero últimamente también en el tema de la globalización y el turismo. Abrimos esta sesión de preguntas cuestionándole cuáles han sido los retos y dificultades en su quehacer antropológico y como profesor derivados de esta crisis sanitaria. Muchas gracias a la doctora Neira Patricia Alvarado Solís por la invitación para este podcast del Colegio de San Luis. Y bueno, quisiera darle una respuesta a algunas de las preguntas que me han mandado y comenzaría con la pregunta que me hacen, que es ¿cuáles han sido los retos que ha enfrentado la antropología durante la crisis del coronavirus o el COVID-19? Bueno, uno de los grandes retos es lo rápido que se ha suscitado todos estos cambios, ¿no? Muchas veces pensamos en la estabilidad social, el mantenimiento de las organizaciones, de las instituciones como algo dado, como algo que normalmente siempre está ahí y permanece, y ahora no lo estamos viendo, ¿no? Como en un par de meses todo se vino abajo, todo cambió. Todos los estados, todos los gobiernos se tuvieron que adaptar a este virus y la incertidumbre que genera es, diríamos, bastante fuerte en todos los sectores sociales, culturales. No hay espacio, no hay gente que no esté afectada por esto, ¿no? Y que es algo que se está acelerando y que también ha suscitado muchas cuestiones en la antropología. Uno de los grandes retos es cómo comprenderlo, desde el tema de salud, del tema de contextualización, de cómo lidiar ante este fenómeno inusual, inédito, de una pandemia de estas dimensiones. Digo, había existido pandemias anteriormente, siempre han estado con nosotros, pero la dimensión global que esta pandemia tiene es muy característica. Y nos conecta a todos, por lo menos académicos a nivel mundial. Nos ha mandado de un movimiento de casi siempre aislamiento, de estar, diríamos, ahora encerrados prácticamente, a tratar de encontrar una respuesta a todo esto que se está moviendo. Ha habido muchos foros sobre antropología y COVID, quizá tal vez un poco prematuros, pero así es esto, no hay de otra. Discusiones, reflexiones del ámbito de la filosofía, de la antropología, de las ciencias médicas. Y bueno, uno de los grandes retos es cómo dimensionarlo a nivel local. El poder de la antropología siempre ha sido tratar de dar una respuesta local, específica a ciertos contextos. En este caso, cómo salimos, cómo lidiamos con este tipo de problemática en la ciudad de San Luis Potosí. ¿Cómo le hacemos para respetar las leyes de la sana distancia? Digo, nosotros tenemos otras situaciones culturales, no somos Asia, no somos Europa. Nuestra manera de tratar de entender cómo manejarnos es muy particular, depende de ciertas contextualizaciones también políticas, económicas, históricas. Económicamente no puedes mantener a todas las personas encerradas, ¿no? Por una cuarentena que ya es prácticamente más de 2 meses. No se puede por las características también de todo el país, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Se tiene que dar una especie de graduación de este fenómeno. Y uno de los grandes retos entonces de la antropología es cómo atender este fenómeno de manera local. Claro, visto desde una perspectiva general, global, de políticas públicas y sanitarias, pero también cómo impacta localmente, ¿verdad? Y uno de los grandes retos es cómo entender una especie de gradual retiro de la vida pública de las sociedades, que es mucho de lo que los antropólogos estudiamos, ¿no? Un retiro de la vida pública. Gracias, doctor. ¿Nos puede comentar cuáles considera que son las principales aportaciones y enseñanzas de esta pandemia?
Curiosamente, lo que he visto, por lo menos desde mi casa, encerrado casi todo el tiempo, conectado de manera digital con el mundo, es precisamente una especie de reflexión grupal, gremial, de diferentes sectores de la antropología, desde estudiantes que participan en foros, interactuando digitalmente con antropólogos reconocidos en diferentes ámbitos. Hay diferentes iniciativas a nivel global sobre foros virtuales, sobre este fenómeno que genera el COVID, sobre los temas que cada quien trabaja. Por ejemplo, ya no te vas a encontrar con encuentros de antropología masivos ahorita, solo en Internet. Entonces, a través del Internet uno de repente encuentra estos foros, estos grupos de discusión de los temas que a muchos les interesan, ya sea turismo, ya sea en mi caso religiones y culturas afrobrasileñas, que de repente nos conectamos y dialogamos en foros virtuales, ¿no? Y eso es algo que, si bien siempre ha existido, pero ahora es la única prácticamente forma de dialogar que tenemos entre los colegas, que no podemos vernos, no podemos viajar. Estamos en una especie de inmovilidad global, algo que nunca habíamos pensado que iba a ocurrir de manera tan drástica. Y esta crisis nos ha hecho reflexionar al gremio sobre nuestros propios temas de investigación, también sobre compartir nuestras experiencias, compartir nuestros resultados, dialogar de una manera más solidaria y comunitaria al respecto. Y también es una especie de post, ¿cómo les diré?, de una situación que nos va a cambiar radicalmente como gremio, de cómo nos dirigimos, de cómo interactuamos con nuestros estudiantes, sobre todo de cómo nuestros estudiantes van a interactuar entre ellos, cómo vamos a hacer trabajo de campo ahora con estas limitaciones. Bueno, esa es una gran pregunta para nuestros estudiantes que están haciendo tesis, cómo van a hacer trabajo de campo. Hace poco puse un post en mi página de Facebook sobre cómo este antropólogo británico, Daniel Miller, propone una especie de cómo hacer trabajo de campo de manera virtual por medio del Internet, que es nuestra única opción, y algo que él lleva haciendo desde hace ya un par de décadas, pero que ahora le resuena a muchas personas porque pues, es la única opción que tenemos, ¿no? Y el coronavirus, esta crisis, esta pandemia, lo que nos está orillando dentro del gremio es a una reflexión profunda a nivel teórico, a nivel metodológico, a nivel de nuestras herramientas que tenemos y también a una especie de ajuste a esta nueva realidad. Finalmente, doctor Varela, quisiéramos preguntarle qué espera para la postcrisis del coronavirus. Híjole, bueno, es una pregunta muy difícil de responder. Lo que yo puedo decir, no soy un experto en antropología de la salud, pero por lo que vengo sabiendo, oyendo, es que mientras no tenga una forma de mitigación, mientras no se encuentre una vacuna, si es que se encuentra en el corto o mediano plazo, vamos a tener que aprender a lidiar con este virus, con los efectos que genera, con los riesgos que implica para la salud y para la economía de los países, y también sobre los efectos colaterales de esta crisis, que lo hemos visto en muchos medios, una exacerbación o intensificación de actitudes discriminatorias, racistas contra grupos minoritarios, una especie de aceleración de las desigualdades económicas, políticas y sociales. Lo podemos ver en el caso de, por ejemplo, cómo afecta el coronavirus o cómo ha diezmado a poblaciones indígenas, a minorías, a sectores tradicionalmente marginados como las culturas afroamericanas, por ejemplo, en Estados Unidos, que han sido las más afectadas por la crisis del coronavirus en el aspecto de salud en Estados Unidos. En México lo que vamos a ver también va a ser una devastación económica, claro, a corto plazo, de la cual nos vamos a ir saliendo poco a poco, pero dependiendo de cómo se vaya mitigando la expansión del virus hasta encontrar formas de mitigación o tratamientos o una posible vacuna. Y que también esto nos va a traer al problema de la competencia y de acceso a dicha vacuna, si es que existe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay países que tal vez van a tener las primeras opciones y México no sabemos en qué lugar estemos. Pero yo creo que este es un momento muy especial, muy particular, que a todos los que nos dedicamos a la antropología, desde el sector de estudiantes, profesores, académicos, practicantes en proyectos, instituciones públicas y no gubernamentales, es algo que realmente nos ha movido a nuestro propio ámbito de la antropología. Está cambiando la manera de nosotros pensar la antropología, sus métodos, su manera de actuar e incidir en la sociedad. Y sobre todo yo lo veo más con los estudiantes, sobre todo de licenciatura, de posgrado, de que este es un parteaguas, no nada más académicamente, sino también en sus vidas. Y
como a todos, pues nos afecta esta incertidumbre a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel de salud, de todos los sentidos. Y la postcrisis del coronavirus es cómo ir retomando esto que se ha llamado la nueva normalidad. Esta nueva manera de interactuar socialmente entre los individuos. Es algo que por el momento se mantiene como una expectativa. No podemos predecir hacia dónde va a ir esta crisis sanitaria, pero lo que yo sé o lo que puedo afirmar es que como gremio, los antropólogos hemos encontrado la manera de interactuar más entre nosotros, tal vez dejar un poco muchas rencillas, muchas vendetas académicas que uno tiene para realmente dialogar, colaborar y tratar de encontrar maneras de atender todos estos asuntos de manera conjunta y sobre todo prestando atención a aquellos que pues sí llevan ya muchos años trabajando el tema de la salud pública, el tema de las pandemias dentro de nuestro ámbito de estudio. Y bueno, yo creo que esto sería todo. Muchísimas gracias a la doctora Neira Patricia Alvarado Solís por la invitación y espero que les haya gustado este podcast. Gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Armando González Varela, por su participación a la distancia. Nosotros los esperamos en la siguiente emisión. Esto fue la antropología en tiempos del coronavirus. Las entrevistas presentadas fueron grabadas y autorizadas por nuestros invitados mediante diferentes aplicaciones de comunicación entre mayo y junio de 2020.